Queridos amigos, estamos nuevamente en este lugar para poder compartir con ustedes la palabra de Dios y pues hemos llegado al final de la lección de este trimestre de las etapas familiares y esta semana estamos con cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Tenemos aquí a Pedro, que nos está acompañando, tenemos también a Omar, tenemos a nuestro hermano Fernando, quien siempre ha estado con nosotros apoyándonos, y pues vamos a iniciar con la lección, vamos a compartir, a comentar, y va a ser de mucha bendición como lo fue también las otras lecciones. Sin antes poder iniciar con una oración. Oremos. Padre amoroso, queremos dejarte este tiempo para estudiar tu palabra. Queremos, por favor, pedirte que en este tiempo nos enseñes tu palabra. Gracias por este momento, Señor. La gloria y la honra sea tuya. Por Jesús, bendice a cada persona que ve este video. Amén. ¿Cómo reconciliarnos en el tiempo del fin? Es la lección número 13 de esta semana. El versículo de memoria se encuentra en Malaquías 4, el versículo 5 y 6, y dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En cualquier fase que tú te encuentres, o en cualquier fase que tu familia esté, hay promesas de Dios que puedes reclamarla. Y la Biblia está llena de promesas. Hay más de 5,000 promesas, las cuales pueden ser tuyas. Esta semana estudiaremos esta promesa que envía al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y esta es la palabra clave. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estudiamos esta lección de cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Omar. Bien, como decía el texto que hemos leído para memorizar, Malaquías 4, 5 y 6, habla en relación al llamado que Dios hace a la nación, al pueblo de Israel. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Frente a este llamado se encontró con la arrogante respuesta: ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? Y eso a través del tiempo, a medida que ha pasado el tiempo, también sucede, ¿no? Dentro de la familia, dentro de lo que es la iglesia, el pueblo de Dios, cuando llegan a apartarse, ¿no? Pero sin embargo, en su conciencia ellos no lo consideran así. Ellos piensan que están con Dios, están de su lado, sin embargo sus acciones demuestran otras cosas. Y la lección el día domingo habla también en relación a eso, ¿no? Malaquías recordó la revolucionaria reforma iniciada por Elías, ¿no? Se encuentra en Primeras Reyes 18:37, y él predijo que haría, dice, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta expresión, ¿qué significa esta frase, volver el corazón? ¿No? Hay varias aplicaciones posibles para esta frase, ¿no? Una de ellas se refiere a la reconciliación del pueblo de Israel con el Señor, ¿no? Dios como Padre deja a un lado prácticamente la ira, ¿sí? Y invita al pueblo a que vuelva hacia Él. Ahora, Dios también los llama a regresar a Él. Se refiere a la reconexión de las generaciones posteriores con sus antepasados fieles a través de la renovación del pacto. El mismo pacto que también nosotros hicimos al momento de aceptar a Cristo en nuestros corazones, ¿no? Entonces es un llamado no solamente en el tiempo antiguo, sino también un llamado que nos hace en la actualidad a cada uno de nosotros, ¿no? A reconciliarnos con el Señor. Esa invitación también sigue. Ahora, no solamente eso, también el hecho de que la nación continuara siendo una morada bendita estaba directamente relacionada, dice, con la fidelidad del pacto. En la actualidad, como pueblo de Dios, también nosotros somos llamados a
reconciliar al mundo caído con Dios, ¿no? Y dice acá, por último también, el cumplimiento de las responsabilidades hacia los padres y los hijos está entrelazado con la herencia continua de la nación y la bendición de Dios. Los padres, tanto padres como hijos, debemos entrelazar, ¿no? Debe ser la relación familiar debe ser mucho más estrecha en estos últimos tiempos. ¿Y cómo vamos a poder conseguir esa relación? ¿Cómo vamos a poder nosotros unirnos más, incluso como familia del hogar y también dentro de la iglesia? Es simple y sencillamente acercándonos más a Dios, acercándonos más a Él, buscando la presencia de Dios todos los días. Amén. Vamos a leer, y antes de leer vamos al contexto de una reunión familiar. La introducción del culto a Baal en Israel por parte de Jezabel aceleró la caída mortal de la nación. Había empezado a ingresar el culto hacia Baal. Cualquier cosa que ingrese a tu hogar que no sea de Dios es para destruirlo. En Israel habían introducido el culto nada más y nada menos que a Baal. Y ahí es donde empieza todo mal en este caso. Había entrado el incesto, la prostitución, perversiones innumerables. La primera lección que encontramos es: ten cuidado de lo que entra en tu casa. Verifica si es algo de Dios o no. Y ten cuidado con lo que ingresa, porque puede destruir a tu familia. Pero una reunión familiar, ¿por qué? Porque mientras esto pasaba en Israel, ahí aparece Elías, cuyo mismo nombre es Jehová es mi Dios, porque se prendía este culto a Baal. Y él fue usado por Dios, pero la sequía había llegado al lugar, pero la sequía no influyó en la protección hacia Elías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios lo protegió a Elías y Dios te puede proteger a ti. ¿Y qué usó Elías? Acercarse más a Dios, como lo dijo Omar. Una promesa que tú puedes recoger es el tema de la protección. ¿Quién no quiere la protección de Dios? Entonces, si quieres la protección de Dios, también protege lo que entra en tu casa: videos, películas, algo inapropiado, no permites que entre en tu hogar, en tu casa. Elías tiene un encuentro con una viuda y lo podemos encontrar en Lucas 4, 25 y 26, y lo vamos a leer, que dice así: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta y de Sidón. Hubo una reunión. ¿Qué es lo que pasó? Conocemos este testimonio de lo que nos habla de esta viuda. Y esta viuda tuvo una prueba. No había que comer, había sequía, tenía un hijo. Y Elías le dice que utilizara sus últimas ramitas de leña, el último aceite y harina para darle de comer a Elías, y que confiara en el Dios para su futuro. Tenía la viuda que usar lo poco que tenía y darle a Elías. No iba a comer ella, y algo más grande, no iba a comer su hijo. Y en el mensaje de Elías encontramos de que si tú primero buscas las cosas de Dios, todo será añadido. Y tal cual Jesús, Dios proveyó para ella. Pero primero fue el acto de fe, luego vino la protección de Dios. Demuestra que tú y tu familia confían en Dios. Y el dar de comer a Elías demuestra
da y dice, primero Dios. Es una promesa que tú puedes recoger en casa, la protección de Dios. Así es, en la vida de Elías podemos sacar grandes lecciones, porque después de ello Elías regresa y por mandato divino, por mandato de Dios. Incluso Elías pensó que era el único profeta de los que había quedado, ¿no? Pero Dios, así al igual que Elías, nos dice a nosotros, no eres el único, ¿no? Porque había muchas personas, cientos de personas que no habían doblado rodilla ante Baal. En eso es que entra la historia del capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, y Elías se presenta ante el rey Acab y le dice lo siguiente: les hace una invitación al monte Carmelo. Y en el monte Carmelo le dice: vas a venir con tus profetas de Acera, de Baal, y pues vamos a llevar 2 bueyes, uno lo van a elegir ustedes, el otro yo, y ustedes van a alzar un altar de sacrificio, y yo también, y el Dios verdadero será el que hiciere caer fuego del cielo. Y así fue. Se encontraron los 850 profetas en el monte Carmelo. Ahí estaba Elías, imagínense, solo podríamos decir nosotros, pero por supuesto estaba Dios con él. Y empiezan a hacer el sacrificio los de Baal. Eran 850 y estaba todo el pueblo de Israel junto a ellos. Entonces empiezan a pedir a sus dioses, a clamar. Había llegado ya el mediodía y nada. Empezaron a cortarse, a sangrar y nada. Incluso podríamos mencionar, porque sabemos que el enemigo también hace pues milagros. Él podía haber hubiese permitido que caiga fuego del cielo o de él, pero Dios no permitió. Dios no permitió, le ha puesto un límite al enemigo y tenían que hacer lo que tenían que hacer. Era el turno de Elías entonces. Solamente imaginar que Elías empezó a levantar el altar que había sido destruido, el altar de Dios. Empezó a levantar, e incluso pidió agua, ¿no? Recordemos que no había agua, había sequía, ¿no? Acab se debió molestar y todo, y dijo otra vez y otra vez. Y empezaron a mojar, dice que armaron incluso ahí unos canales, todo estaba mojado. Y podríamos decir que es algo imposible que eso pueda llegar a ser consumido. Pero después, Elías hace mención de esta frase, dice: acercaos a mí. Y esta frase es una invitación también para nosotros, algo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento cuando Jesús hace esta invitación. Y sin hacer acepción de personas, Jesús nos invita a todos nosotros para que podamos acercarnos a Él y poder entrar en una reconciliación. Cuando dice llevar o traer corazón, nosotros no podemos volver el corazón hacia Dios, pero sí podemos permitir que Dios pueda obrar en nuestras vidas y nosotros poder responder a esa gracia que Dios nos da. Lo bonito, la noticia de este capítulo es que al final Dios envía fuego del cielo. Y ahí es donde podríamos decir, todos podían haber, pero la fuerza del poder de Dios reconocen, pero no de corazón. Ellos hacen mención de que sí, el Dios de Elías es el Dios verdadero, pero lo triste fue que los 850 profetas que estaban ahí de Acera y de Baal no reconocieron a Dios, no aceptaron esa gracia, esa demostración de fe. Dejaron, por eso que ellos al final fueron eliminados. Y nosotros tenemos la oportunidad de cada día poder hacer el culto familiar. Ese es el altar, de poder dar testimonio, de poder orar, de poder estudiar la palabra de Dios. Y como dice, reconciliación en el altar, que nuestras familias puedan ser ejemplares para que conozca este pueblo que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Lamentablemente los falsos sacerdotes no volvieron, no respondieron a ese llamado que Dios también hoy en día nos da. Nos hace un llamado, una invitación, y nosotros debemos responder a esa invitación. Por eso es que en este momento vamos a escuchar una melodía, una canción, y pues podamos también nosotros volver nuestros corazones a Dios.
es Cristo, Cristo, desde el Padre del Señor, Cristo, como hombre y como Dios, Cristo murió y resucitó, Cristo, el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Como fuego es su mirar. ¿Quién es Él? El que inspira nuestro ser. ¿Quién es Él? Toda culpa en Él llevó, al perdido rescató. Su nombre es Cristo, Cristo, desde el Padre del Señor, Cristo, como hombre y como Dios, Cristo murió y resucitó, Cristo, el Cordero y el León. Amén. Gracias, Daniela. De esta manera nosotros tenemos que entender que el primer interesado en poder reconciliarnos con Dios es Dios mismo. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles hacen miles de cosas para poder llevarnos a Jesús. Y recordemos, el holocausto cuando cayó, no cayó en Israel, cayó en el sacrificio. Y gracias a Jesús, al Cordero, nosotros tenemos esa oportunidad. Y nos dice, ¿no?, que si hay un hijo que está rebelde, Dios lo ama tanto a él como amó al pueblo de Israel. Todos somos partícipes de esta gracia. Y no sé, podemos comentar tal vez respecto a este tema. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. El contexto desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 está bien, dejo que te acerques a mí. El culto familiar no es un momento donde solo adoramos a Dios. El culto familiar es donde Dios nos deja estar con Él. Alabado sea Dios que nos da este privilegio de hacer un culto y de adorarlo. Él nos da la oportunidad, no hay que desaprovecharla. Justamente eso, ¿no? La lección hasta este día va haciendo un llamado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ir a los pies de Jesús. Y como decía Fernando, y esa invitación es la búsqueda que Dios hace hacia nosotros, es desde el principio, desde la entrada del pecado. Dios nos hace esa invitación, ese llamado, ¿verdad?, buscándonos dónde estás, dónde te encuentras. Y bueno, muchas veces nosotros como hijos a veces nos escondemos, pero no debería ser así. Como dice la lección hasta este día, es ir a los pies de Jesús y aceptar la invitación que Él nos hace. Muy bien, continuando con el tema, es bien interesante notar todo esto, ¿no? Que
se presenta Elías, pero en toda la Biblia habla también acerca de un segundo Elías, ¿verdad? Habla acerca de un segundo Elías. ¿Quién es ese segundo Elías? Por favor, si pueden ayudarme a buscar. Mireia, por favor, en Mateo 11:14. ¿Está bien? Mateo 11:14 y Mateo 3:2 al 8. ¿Qué es lo que dice Mateo 3:2 al 8? Lo voy a dar lectura. Dice de esta manera: y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Habla acerca de Elías, ¿verdad? Juan se presenta con un mensaje bien interesante de arrepentimiento. Pero ¿quién es este Elías? A ver, por favor, Mireia, ¿puedes dar lectura? Y si queréis recibirlo, él es aquí el Elías que había de venir. Muy bien, quiero que me digan aquí. El primer Elías que se presenta en Reyes, ¿qué características tenía? ¿Cuál era el mensaje que tenía que dar? Reconciliar. Muy bien, ¿de? Reconciliar al pueblo de Dios. Reconciliar al pueblo de Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más tenía? Preparar el camino. Muy bien. ¿Contra quiénes se tenía que enfrentar Elías? Contra los reyes, contra profetas de Baal, o sea, con personas que estaban en contra de ese mensaje. Ahora, en esta característica de Juan, que es considerado también como Elías, porque tiene las mismas características, ¿verdad? ¿Cuál era la característica principal de Juan el Bautista? Preparar el camino. Exacto, preparar el camino. ¿Para quién? Para la primera venida de Jesús. Exacto. ¿Con qué mensaje? Con un mensaje de arrepentimiento, pero a la vez ¿de qué? De salvación. Ahora, de la misma manera, es bien interesante notar todo esto, ¿verdad? Juan estaba preparado para ese tiempo. De la misma manera que Elías tenía muchas dificultades, tenía profetas que iban en contra de ese mensaje hasta que lo querían matar. De la misma manera pasa con Juan. Juan se encuentra con qué tipo de personas. Fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Líderes de la nación judía. Personas que tenían bastante conocimiento, ¿verdad? Pero que Juan tenía que lidiar con ese tipo de personas, con el objetivo de ¿qué? De preparar ese camino para cuando iba a venir Jesús, ¿verdad? Ahora algo interesante, Lucas 1:17, por favor, Fernando. Lucas 1:17 habla acerca de este último día jueves, habla acerca de la reconciliación en los últimos días. ¿Qué tipo de reconciliación tendríamos que tener? Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Muy bien, gracias. En Malaquías 4:5 hemos dado lectura acerca de un tema bien interesante, ¿verdad? Y si uno se fija en el subtítulo, habla acerca del advenimiento del día de Jehová. Es bien interesante. ¿Por qué motivo? Estos versículos y todo este capítulo no habla acerca de la primera venida de Jesús, no, sino que hace referencia a ¿qué? A la segunda venida de Cristo. Y habla acerca de quién. Dice el versículo 5: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Como ya vimos en un principio, en Reyes habla acerca del Elías literal, ¿verdad? Que se iba a presentar, que se enfrentó a los profetas de Baal, ¿verdad? En el Nuevo Testamento habla acerca de quién, de un segundo Elías, ¿verdad? ¿Representado por quién? Por Juan el Bautista, que de la misma manera tenía las mismas características. ¿De qué? Preparar el camino y hacer que las personas puedan arrepentirse, puedan volver hacia Cristo. Ahora aquí en Lucas 1:17 y en Malaquías 4:5 habla acerca de un Elías. ¿Quién es ese Elías? Es considerado como el tercer Elías, ¿verdad? Ahora, ¿quién vendría a ser ese tercer Elías? ¿Quién consideran que es el tercer Elías? A ver, por favor. Bueno, según la profecía y según la lectura de la Biblia, ¿no? El tercer Elías habla acerca, es aquel, ya hemos visto, ¿no? Las características justamente del primer Elías, del segundo Elías. La característica principal era el de preparar, ¿qué cosa? El camino, ¿verdad? En el caso del segundo Elías, la primera venida de Cristo. Y en el caso del tercer Elías, de igual manera, es la de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Y en este caso, viendo con todas estas características, se determina que la iglesia adventista del séptimo día llegaría a ser el tercer Elías. Exacto, gracias Omar. Y es bien interesante lo que mencionas, ¿verdad? Pero quiero hacer notar algo bien interesante. En estos dos mensajes, en el Elías del Antiguo Testamento y en Juan el Bautista representado como Elías, hay un mensaje bien interesante de amor. Juan no iba a las personas y les decía: ¿saben qué? Ustedes tienen que arrepentirse sí o sí. Si no, les va a caer o va a venir grandes cosas para ustedes, digamos, ¿verdad? No, sino que les daba con un mensaje de ¿qué? De amor y de esperanza. Ahora, y justamente habla, toda esta lección habla acerca de las familias. La familia es un pilar fundamental, ¿dónde? En la sociedad. Ahora, como familias adventistas, como familias que tenemos este mensaje, ¿cuál debería ser nuestra labor? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros en la sociedad que vivimos en la actualidad? No estamos lejos de las mismas características que vivieron el Elías literal y el Elías simbólico. Ahora, en la sociedad en la cual vivimos, y esta etapa también, en la etapa del posmodernismo, que influye bastante. ¿Influye en qué aspecto? En el pensamiento de la persona, ¿verdad? Que te dice no. Acerca de un punto bien interesante que voy a mencionar, el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es una filosofía que te dice, no, muy bien, tú puedes estar aquí, pero también tú puedes estar ahí, en este aspecto, ¿verdad?
O sea, tú estás en un dilema. Ahora, ¿qué hago? Si se te presenta un problema, tú dices, muy bien, o hago lo correcto o hago esto. ¿Verdad? Y hay un sinfín de teorías que están invadiendo, ¿qué cosa? Los hogares, la vestimenta, el uso excesivo del celular, adicciones que se presentan. ¿Verdad? Por esa razón es bien interesante como familias, ¿cuál debería ser nuestra labor? ¿Qué consideras, Fernando, que debe ser nuestra labor como familias adventistas? ¿Qué labor podríamos desempeñar aquí en la sociedad? Dos detalles. La primera, yendo en la misma línea del mensaje de Elías, el primero fue arrepentirse, pero para el arrepentimiento no es una cualidad del ser humano, es todo lo contrario. El arrepentimiento viene de Dios. El mensaje es arrepentiros. Pero ¿cómo puedo arrepentirme si no es una cualidad del ser humano? Sí, pero sí es una cualidad de Dios. Entonces, si busco y Dios está dispuesto, el arrepentimiento vendrá de parte de Dios, pero plantará el arrepentirás a Dios y te arrepentirás de tus pecados, de nuestros pecados. El segundo detalle es, primero, arrepentirse. Segundo es preparar el camino del Señor. En la familia celestial, que todos lo somos una familia, también tenemos una característica que nos distingue. ¿Cuál? Preparar el camino del Señor. ¿Cómo puedo preparar? Predicar el Evangelio. Alguien que ama a alguien no se puede quedar callado. No se queda callado. Amo y sale de sus labios ese amor, de día y de noche. ¿Cómo podemos prepararnos? Respondiendo a tu pregunta, es arrepentirnos. Y para arrepentirnos necesitamos a Dios. Para preparar el camino necesitamos a Dios. Y así podemos estar en ese camino. Muy bien. ¿Cómo podemos preparar ese camino? ¿Verdad? A través del arrepentimiento. Personalmente tenemos que vivir nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que palpar ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí después recién salir. Pero en la actualidad uno ve, hay ciertas características que la sociedad ha adoptado, ¿verdad? Está teniendo, y es un poco más reacia, más hostil cuando se trata acerca de ¿qué? De hablar la palabra de Dios. Mismas características que han tenido los Elías anteriores, ¿verdad? Pero ahora aquí una característica fundamental con la cual ellos predicaban era acerca de ¿qué? Con el amor que ellos con el amor que les predicaban y más el ejemplo. Nosotros podemos predicar sermones totalmente hermosos, atractivos. Podemos hacer un sinfín de cosas, pero algo importante que la gente en la actualidad ve es acerca de ¿qué? El comportamiento, la actitud, la conducta que uno tiene. Si yo puedo predicar o puedo estar hablando un sinfín de cosas aquí, pero mi vida está haciendo otra cosa afuera, no voy a poder reflejar. Por esa razón que tienen que ir a la par. Lo que tú crees y lo que tú vives, ¿verdad? Por esa razón en esta última lección habla acerca de eso, que todos nosotros debemos no solamente tener por conceptos la Biblia, sino que también vivir, y principalmente que nuestra experiencia pueda ser con Cristo. Muy bien. Recordemos entonces que tenemos la misma misión de Juan el Bautista: preparar el camino para la tercera venida de Jesús. Esa es nuestra misión. Tuvieron que pasar 400 años después de Malaquías que Juan el Bautista llegó con una sola misión. Y una característica que debemos de resaltar de Juan el Bautista fue la humildad. Los discípulos de él empezaron a seguir a Jesús. Él empezó a menguar, Jesús
tiene que crecer. Lo mismo con nosotros, tenemos que dejar que Jesús pueda crecer. El mejor lugar es nuestras familias. Que la oración, el estudio de la Biblia, la testificación pueda mostrarse. Y para ello, queridos amigos, si en nuestros hogares está fallando eso, pidamos a Dios que nos ayude, que podamos renacer, hacer una reforma, una reconciliación con Dios y con nuestros hogares. Que Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, y ya para la siguiente clase, para el siguiente momento, vamos a estar también compartiendo con ustedes. Pero antes, la lección termina con el comentario bíblico adventista en el tomo 4 dice así: Juan, puedo decir la verdad sobre el pecado a todos, a todos. Nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que se ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad de sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad, decir la verdad sobre el pecado. Y Jesús nos muestra que decir la verdad está acompañado de decirla con amor, con respeto. No es adecuado este tema, por esto escrito está. Y podamos decir, muchas veces tenemos la tendencia de perdonar nuestras faltas dentro de la familia. Él siempre hace eso. No, hay que decirlo y hay que obrar para que no pase esto. Fue la lección de esta semana. así es, queridos amigos, así que recordemos estos mensajes que podamos llevarlo en el corazón, en la mente. Nunca fue fácil para los profetas de Dios hacer esta tarea. No es fácil para nosotros, pero con la ayuda de Él sí podemos. Que Dios pueda bendecir su palabra. Y en este momento vamos a terminar con una oración. Antes de orar, Omar, queremos decirles, todos podamos orar, servir a los necesitados. Si tú enseñas a tu hijo a servir, estás creando un corazón que un día, mañana, tu hijo te servirá. Servir a los necesitados es el próximo trimestre. Estamos orando para que sea de bendición también y el programa pueda continuar. Ven y sígueme. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta oportunidad por permitirnos compartir, Señor, tu palabra con las personas, con aquellas que van a poder ver, escuchar, Señor, este mensaje. Y queremos pedirte, Señor, que tanto nosotros como las personas que lleguen a escuchar este mensaje puedan ser una luz en el camino, en este mundo oscuro, Señor, en este mundo perdido. Utilízanos como tus instrumentos y te agradecemos, Señor, por permitirnos también dar estos mensajes. Bendice a cada uno de tus hijos, quienes también forman parte de este proyecto. Y, Señor, tú puedes siempre estar al mando, al control de nuestras vidas. Oramos agradecidos, pidiendo tu bendición, tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.